Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Federico Navarro y quiero mostrarles una herramienta muy útil y que está entre nosotros desde hace un tiempo relativamente corto. Los buscadores automáticos de revistas o Journal Finders. ¿Cómo funcionan? Es muy simple. Se ingresa el título, el resumen, en algunos casos las palabras clave, también en algunos casos la bibliografía o el área, y el buscador encuentra la revista más apropiada en términos de relevancia para nuestra investigación. Es decir, nos dice a qué revista mandar nuestro trabajo, nuestro borrador. Se trata de una típica búsqueda en bases de datos bibliográficos, pero invertida. Nosotros ingresamos el resumen y el buscador nos dice en qué revista se podría publicar. En esta captura de pantalla que están viendo, pueden revisar el buscador de Elsevier, una de las editoriales científicas más importantes del mundo. Para elegir y usar un buscador de revistas tenemos que tomar en cuenta algunos criterios. En primer lugar, son búsquedas automatizadas. Esto significa que los resultados que arrojan no pueden tomar en consideración todos los elementos que nosotros usamos para elegir la mejor revista posible para nuestra investigación. Hay cuestiones como el peso de cierta revista en nuestra subdisciplina de interés, la cantidad de autores de nuestro país o región, incluso el interés sentimental que podemos tener por tal o cual publicación, o bien la importancia más política de intervenir con ciertos temas en ciertos espacios. Todos estos factores no van a aparecer considerados en una búsqueda automatizada. Por eso deben complementarse con criterios de tipo cualitativo, pero sin duda nos dan pistas de opciones posibles basadas en patrones y datos de interés. En segundo lugar, los buscadores de revistas trabajan sobre una base de datos específica, es decir, no buscan en la totalidad de revistas indexadas o de calidad, sino en una selección basada en general en qué revistas pertenecen a la empresa que desarrolló el buscador. Por ejemplo, el buscador de Elsevier trabaja sobre la famosa base de datos Scopus. Otros buscadores, como el de WOS, trabaja con revistas que son casi exclusivamente en inglés, como vamos a ver en un rato. Por este motivo hay que preguntarse si el buscador trabaja sobre una base de datos con revistas indexadas que incluya las revistas y lectores de nuestro interés. En tercer lugar, hay que revisar qué información nos brindan y qué tan útil es. Por ejemplo, algunos buscadores dan información sobre tasa de aceptación y tiempo de aceptación. Esta información es muy importante para decidir si una revista es adecuada a nuestros tiempos, nuestra trayectoria y el tipo de investigación que hicimos. Por ejemplo, imagínense que mi investigación es muy buena, puede recoger datos novedosos, tuvimos suerte, usamos una metodología muy sólida y un trabajo muy grande detrás. Entonces, puedo apostar, arriesgarme a una revista con tasa de aceptación baja, es decir, muy requerida en el campo, que recibe muchos trabajos. Pero si es un pequeño trabajo que me interesa publicar y que no está mal, pero al que realmente no le puse tanto empeño, tanto trabajo, entonces debo apuntar a revistas de menor peso. En cuarto lugar, un aspecto muy importante es que algunos buscadores son gratuitos, pero otros requieren una licencia que no es barata en general. Este aspecto también puede determinar qué buscador usar. Por último, quizás lo más importante, hay que preguntarse si el buscador arroja revistas que puedo darme cuenta que son realmente relevantes. Es decir, revisar, verificar si el motor de búsqueda me dice algo nuevo y útil o sugiere revistas que son claramente inadecuadas. Bueno, vamos ahora a explorar algunos de los buscadores disponibles. El primero que veremos, como les comenté, es el de Elsevier. Ahí pueden ver el link, funciona desde hace unos 7 años y trabaja solo con revistas Scopus, pero son muchas, no son todas las que existen. Por ejemplo, hay muchas revistas Cielo latinoamericanas que son súper interesantes y serias y que quedan fuera. Este buscador es gratuito, no funciona bien en español según mis pruebas y brinda datos sumamente útiles, como les decía, tasa de aceptación y tiempo de aceptación. Esta información a veces está en las revistas, pero muchas veces es confidencial. También, por supuesto, informa otras cosas como factor de impacto y cuartil. Bueno, acá en esta captura pueden ver una prueba
con un mismo título y abstract en inglés de una investigación que hicimos sobre efectos de la enseñanza de la escritura en aula universitaria de ciencias. Estas son las 3 primeras revistas que sugiere Elsevier. Pueden ver que muestra el factor de impacto, la tasa de rechazo y el tiempo de aceptación y de publicación. Además, si hago clic en una de las revistas, ahí se clica en una, me brinda más datos todavía, como el scope o alcance, una información muy importante para definir si nuestro trabajo encaja en la línea editorial. Esta información está en la web de cada revista, pero el buscador nos permite revisarlo muy rápido. También se ve otra información, como los países que más leen esa revista en particular. Vamos a explorar ahora el segundo buscador, en este caso de la editorial Springer. Tiene características muy parecidas al buscador de Elsevier, pero con una base de datos distinta, revistas Springer, que son bastantes también, unas 2600. Es gratuito, está centrado en el inglés y brinda también datos muy útiles, como ven acá a continuación. Estos son los resultados con el mismo abstract. A diferencia del buscador anterior, acá sí aparece entre las primeras sugerencias una revista, Research in Science Education, que a nosotros nos interesó en la búsqueda manual, tradicional, y de hecho mandamos un borrador ahí. En ese sentido es un buscador quizás más alineado que el anterior con nuestros criterios cualitativos, al menos en nuestra investigación y en nuestra experiencia. En todos estos buscadores se puede ajustar la importancia de las revistas a las que apuntamos, al menos en términos de factor de impacto y de tasa de aceptación. Por ejemplo, en ese formulario ustedes pueden especificar que quieren que solo se muestren revistas que aceptan más de la mitad de los papers que reciben. Vamos a pasar ahora al tercer buscador, en este caso de la editorial, también muy importante, Wiley. El buscador aún está en versión beta y la verdad es que eso se nota, porque los resultados son muy malos. Como pueden ver, nos sugiere una revista sobre obesidad para nuestro artículo, que como les conté, es sobre enseñanza de la escritura en educación superior. A pesar de que esta editorial sí tiene revistas muy relevantes para nuestro tema. Así que la verdad que este es un buscador que por lo menos por ahora no se los recomiendo. Y por último pasamos al buscador que en mi experiencia es el más potente y más completo de los buscadores de revistas existentes. El buscador de Clarivate, que es la compañía dueña de la famosa base de datos Web of Science. Es la base de datos con las revistas más prestigiosas del mundo. Este buscador se llama Manuscript Matcher. Ahí pueden ver el link. El principal problema de este buscador es que es de pago, asociado a una licencia de EndNote. EndNote es un gestor bibliográfico. En mi experiencia realmente vale la pena tener ambas cosas, el EndNote y esta herramienta de búsqueda, si es que existen los recursos económicos. El buscador no funciona bien con español, pero este no es un problema técnico, sino un problema político. Pocas revistas en español o en cualquier otra lengua que no sea inglés están indexadas en WOS. Según publicaron Lilly y Curry hace poco, casi el 90% de las revistas de ciencias y ciencias sociales en WOS están, ¿en qué idioma? En inglés. Eso sí, muestra datos importantes como, por ejemplo, algunos artículos asociados a nuestra búsqueda. En esa pantalla pueden ver, en Similar Articles. En este caso no encontró muchos, pero en otras búsquedas sí los encuentra. Pero si se fijan, no nos proporciona información súper valiosa como la tasa de aceptación y los tiempos de aceptación. Yo creo que lo más interesante de este buscador es la relevancia de los resultados que arroja. Para nuestra investigación en particular, toda esa lista de revistas que ven ahí son relevantes y en particular las 3 primeras son exactamente las 3 primeras que nosotros habíamos pensado de manera manual. Así que en ese sentido, la verdad es que es un buscador que nos habría ahorrado muchísimo tiempo de haberlo conocido antes. Bueno, espero que les haya servido. Me cuentan cómo les va a ustedes con sus propias experiencias y experimentos con estos buscadores. Chao.